el Día del Señor, escuela dominical, en oración. Oremos, hermanos. Padre eterno, nos presentamos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, agradeciéndote por los recursos que nos permites para llegar hasta este lugar. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos y permitirnos ver la importancia en el Día del Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos promete de que tú estarás en medio de tu iglesia cuando ésta se reúna en el Día del Señor. Ciertamente tú has dejado muchas referencias en las Escrituras. Juan, en el Apocalipsis, cuando se encontraba en el Día del Señor, él mismo menciona de que tú estabas allí, en medio de los candeleros. Ciertamente, Señor, una referencia que hoy tú estás en medio de tu iglesia. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, que nos dirijas, que tu santa presencia nos asista hoy para que podamos entender, para que podamos aplicar tu palabra. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, podemos tomar asiento. Habíamos hablado con el pastor Marco de iniciar una serie de estudios del libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, hermanos, antes de entrar en materia, permítame recordar algo de historia que estoy seguro que ustedes, cuando estuvieron en su época escolar, tuvieron que haber escuchado de alguien llamado Nerón, o algunas personas que les gusta el tema de los sistemas, que ya llevan bastante tiempo con computadores, etcétera, habrán escuchado alguna vez un software llamado Nero. Y en el logo de Nero aparece como si fuera el estadio romano en llamas. Nerón fue conocido porque mientras Roma ardía, se oía de que él tocaba un arpa mientras miraba arder Roma. La excusa de Nerón para ver arder Roma, después fue que se supo, porque al principio él dijo que lo que sucedía era que los cristianos incendiaron Roma porque curiosamente ninguna de las casas de los judíos o de los cristianos, puntualmente los cristianos, se quemaba. Con el pasar de los tiempos y con la historia, se logra evidenciar que el motivo es que esa parte que él estaba quemando no era de su agrado. Era una parte que tocaba quemar porque tocaba edificarla nuevamente. ¿Y cuál era la mejor forma? Quemándola y culpando a los cristianos. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque es importante que sepamos bajo qué contexto la carta de Hebreos fue escrita. En el año 54 inicia Nerón su reinado. En aquella época pasa una década y Nerón inicia la persecución. Cuando Nerón inicia la persecución, entonces los creyentes que vivían en aquella época tenían la siguiente dificultad. Imaginen lo siguiente ustedes. ¿Tienen ustedes un familiar? Este familiar les dice a ustedes, hace unos años había una persona caminando entre nosotros que es el Mesías. Apenas habían pasado 64 años, no habían pasado mucho. De esa época a la nuestra es mucho. La misma historia que contaron en aquella época, la misma historia nos contaron a nosotros. Hay una persona que se llama Jesús, él caminó entre nosotros, cumplió todo el sistema sacrificial y una vez y para siempre hizo perfectos a los elegidos. Lo mismo les contaron a ellos. Imaginen la siguiente situación. En ese momento le cuentan que hay una persona que vivió apenas hace unos pocos años, reciente. Esta persona, todos ya habían oído de esa persona, ya sabían quién era Jesús, el Mesías. Pero ellos, como veían que el templo no había sido derribado, en el templo aún seguían haciendo sacrificios. Según la ley del Antiguo Testamento, para ellos, entonces, era muy confuso,
¿Cómo es posible que haya venido el Mesías, pero aún tengamos sacerdotes, aún tengamos sacrificios? Pasaron aún una buena cantidad de años. Cuando Nerón era emperador, el templo aún existía. El punto aquí es que en medio de esas confusiones entregan el evangelio, la gente se va haciendo creyente, como Hechos de los Apóstoles nos cuentan, que la iglesia fue creciendo, pero entonces sucede algo. Nerón acusa a los creyentes, a los cristianos, a nuestros hermanos, de haber quemado Roma e inicia la persecución. Cuando inicia la persecución, entonces el ser creyente, el ser cristiano es un peligro. Imaginen ustedes esto, en la mañana les predican a ustedes el evangelio, a ustedes les parece lógico, sensato, el Espíritu Santo ilumina en sus corazones y les da fe y arrepentimiento, pero ustedes saben, de un momento a otro reflexionan y dicen, si yo acepto ser cristiano, hoy en la mañana, para la tarde podría estar muerto, porque en aquella época, por orden del emperador, a los creyentes había que perseguirlos porque ellos quemaron Roma. Esta era la situación que vivían nuestros hermanos a quienes fue dirigida la carta de Hebreos. Así las cosas, el tiempo fue transcurriendo y para el año 68 Nerón se suicida y pasado un año nada más, se suicida Nerón y durante ese año un par de personas que se llaman Galba, Otón y Vitelo reemplazan a Nerón, pero solamente por un año. Después llega alguien que se llama Vespasiano. Vespasiano era el general de los ejércitos en Roma. Él entonces es el nuevo emperador en el año 69. ¿Qué lo caracteriza a Vespasiano? Que era un hombre de paz. Él no quería más guerra. Cesa entonces la persecución a los cristianos. Pasados una década, Vespasiano muere en el año 79. Pero en el año 70 se presenta una rebelión entre los judíos. Y entonces Vespasiano ordena a su hijo Tito, en ese momento era el general de los ejércitos romanos en el año 70, y le dice que desaparezca todo ese problema ya con los judíos, que haga lo que tenga que hacer, pero no más problemas. A él le gusta la tranquilidad, la paz. ¿Qué hace entonces Tito? Destruye el templo y se cumple la profecía cuando el Señor dijo que no dejará piedra sobre piedra. Todo esto es necesario contarles, hermanos, para que veamos bajo qué contexto estaban viviendo nuestros hermanos hebreos. La historia cuenta, por lo que la escritura nos está mostrando en algunos acontecimientos que ya iremos a ver, que en aquel momento donde fue escrita la carta de Hebreos fue entre cuando estaba Nerón y la persecución y cuando estaba entonces en aquel año de intercesión y estaba Vespasiano. Entre esa intercesión no se dice puntualmente qué por las referencias en las escrituras. ¿Por qué algunos teólogos mencionan de que no pudo haber sido en el año 70? Porque un evento tan importante como la caída del templo se hubiera de registrar, pero no se registró. Significa entonces que todavía había la confusión en aquella época. ¿Será que ya no hacemos más sacrificios y seguimos a Cristo? O más bien, ¿será que esto que nos están diciendo del Cristo es algo equivocado de algunas personas y más bien continuamos y seguimos esperando el Mesías y continuamos entonces con sumos sacerdotes, sistema sacrificial? Ahí estaba esa tensión. Ahora, ¿entre qué fecha y qué fecha fue escrita? De acuerdo al relato que les he dicho, hermanos, fue escrito entre el año 64 y el año 68, es decir, en plena persecución con Nerón. Ahí fue escrita. Les pido, hermanos, que por favor vayan ustedes a Hebreos, capítulo 10, versículos 32 y 34. Hebreos, capítulo 10, versículos 32 y 34. Hagan de cuenta ustedes, hermanos, que estamos en el siglo primero. Hebreos 10, 32 al 34. Hebreos 10, 32 al 34. Asumamos, hermanos, que nos encontramos en el siglo primero. Hagamos de cuenta que Nerón es en este momento el emperador.
Asumamos esa situación. Asumamos que ya han pasado 4 años de persecución, que hemos conocido que nuestros familiares, y recuerden ustedes que la iglesia se convierte en la familia. Cuando ustedes, hermanos, conocen al Señor por primera vez y caminan en el Señor y escuchan que algún amigo de ustedes del colegio también es creyente, ya ustedes lo ven con otros ojos. Es como un afecto natural hacia esa otra persona, como si hiciera parte del mismo grupo. Ahora, súmele usted persecución. Usted sabe que esos hermanos sufren como usted sufre. Así es como entonces ustedes se vuelven más empáticos. ¿Me explico? Si por ejemplo tenemos entre nosotros alguna persona que sufre de alguna dolencia y por ejemplo mi padre sufrió de esa dolencia, entonces yo soy más empático con esa persona, ya la entiendo, porque sufre como una persona que yo tengo cercana sufrió. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen alguna situación difícil de enfermedad y usted mismo sufre esa enfermedad, usted se vuelve más empático con esa otra persona. Ustedes han podido ver en la experiencia cuando, por ejemplo, las otras personas, todo sale bien, sin enfermedades, generalmente y lamentablemente no son tan empáticos. Por ejemplo, si tenemos hermanos que gozan de buena salud y entonces están todo el tiempo disfrutando de la enseñanza sentados, pero de un momento a otro tenemos una hermana que no puede sentarse porque tiene una dolencia física, entonces uno trata de irritarse. Pero cuando uno ha sufrido esa enfermedad o conoce a alguien que la ha sufrido, uno es empático con esa otra persona. Bajo este contexto, hermanos, leamos entonces Hebreos 10, 32, 34. Pero traed a la memoria los días pasados. Es como si nos estuvieran diciendo, recuerden en la época cuando estaban en la persecución, los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, cuando el Evangelio se les fue presentado, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Noten ustedes, hermanos, que el autor de Hebreos están diciendo, acuérdense de ese momento donde ustedes estaban siendo perseguidos. ¿Qué nos hace pensar? Nos hace pensar que en ese momento estaba era Nerón como emperador y estaba persiguiendo entonces a los creyentes. En medio de la persecución entonces hay empatía. Ahí entonces yo me acuerdo de mis hermanos que están en la cárcel, porque recuerden una particularidad. Hoy por hoy, cuando alguien está en la cárcel, entonces en la cárcel tienen su comida, en la cárcel tienen su vestimenta, en la cárcel tienen todas las cosas para que puedan ellos vivir. En aquella época no es así. En aquella época cuando cogían un preso, lo tenían en la cárcel, pero él tenía que mirar en la cárcel cómo se las arreglaba para comer, cómo se las arreglaba para estar vestido. Así las cosas, cuando el texto nos dice que se acordaban de los presos, hacía referencia entonces a que ellos como hermanos iban, los visitaban y le llevaban alimentos. En la cárcel no daban alimentos, dependían de sus familiares o de los hermanos en la iglesia. Por eso es que el texto dice que se acordaron de los presos. Les pido por favor, hermanos, que vayan a Hebreos 13:3. Hebreos 13:3. No sin antes decirles a ustedes que fijen sus ojos en la parte de las escrituras cuando dice el texto, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Esto nos reafirma aún más que la época en la que hace referencia el autor era la época de la persecución. ¿Qué sucedía en aquella época? Vean ustedes que dice, fuisteis hechos espectáculo.
En aquella época, los creyentes, cuando llegaba Nerón, para que se iluminaran las calles, colgaban a los creyentes y los quemaban, porque a él le parecía que esa era la manera de castigarlos y de paso le alumbraban el camino donde él caminaba. Esa era la forma. El texto nos dice, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, espectáculo. Hebreos 13:3 dice lo siguiente: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Noten ustedes el tipo de empatía. Acordaos de los presos como si estuvierais presos. Esa es la empatía que había en el momento, y generalmente este tipo de cosas aún pasa hoy en día con nosotros. A nosotros se nos despierta la empatía cuando sufrimos igual que sufre el otro. Se nos despierta la empatía cuando vemos que estamos sufriendo de alguna enfermedad. Ahora sí ya entiendo al hermano que sufría de lo mismo. Este tipo de situaciones, cuando están siendo perseguidos, sus familiares están presos y hay que ir a llevarles alimentos, si no pueden morir de inanición, de hambre, literalmente. Entonces iban y le llevaban los alimentos. Así las cosas, hermanos, estamos colocando entonces el libro de Hebreos entre el año 64 y el año 68 después de Cristo. Probablemente haya sido escrita entre esta época o un poco después, porque el texto nos dice: acordaos de esas fechas, de esas épocas en las que eso ocurría. Ahora les pido, hermanos, que veamos algo más. Ya vimos en un principio el contexto histórico. ¿Qué pasaba? ¿Quién era Nerón? Vimos quién era Vespasiano, vimos quién era Tito. En segundo lugar, vimos entonces la fecha en la que probablemente fue escrito. Como tercer punto, vamos a mirar entonces el contexto religioso de la época. Les pido por favor, hermanos, que busquen Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, los versículos 11, 12 y luego saltaremos al 18. Hebreos 7, 11, 12 y luego saltaremos al 18. Antes de leerlo, permítame traer a memoria algunas cosas. Ustedes saben, hermanos, que para los judíos es importante el sacerdocio levítico. Recordemos, hermanos, que en el momento, en la época, se imponían manos sobre el animal, uno lo mandaban para Azazel y el otro lo sacrificaban, haciendo referencia entonces que los pecados se cubrían, no se quitaban, se cubrían y se iban lejos. Nunca menciona la escritura qué pasaba allá en Azazel, simplemente el animal se perdía, pero no sabemos qué más, haciendo referencia a que los pecados jamás volvían, ya eran perdonados completamente, pero el texto nos estaba apuntando al futuro. Algo tenía que suceder en el futuro. El texto habla con tipos y con sombras que iremos a ver más adelante en el sermón, pero con tipos y sombras que apuntaban a alguien en el futuro, una obra que se haría en el futuro. Por el momento, para ellos hacían todo esto, hacían los sacrificios y decir para la época, volvamos nuevamente todos nosotros al siglo I, imagínense ustedes llegar a la casa con el evangelio y decirle a su padre o a su madre o a sus hermanos que son judíos, porque en la época eran judíos, por eso el libro está escrito para los judíos, y usted llega a su casa muy contento diciendo: no, lo que pasa es que ahora los sacrificios ya no sirven para nada. Es como cuando usted llega a la casa, cuando militaba siendo católico en Semana Santa, y llegaba usted a su casa y decía: mire, lo que pasa es que ya no es necesario ir a confesarse. Ya no es necesario que usted vaya donde un cura y le cuente sus pecados. La escritura está enseñando otra cosa totalmente distinta, pero estamos haciendo mal. ¿Cómo van a recibirlo a usted si llega usted a su casa y llega con esa historia a donde su padre, diciéndole que ya esos cristos que tiene colgados es mejor que los quite? O que la Virgen ya no es necesario que le oren porque ya no hay intermediación, no existe ni existió jamás ningún tipo de intermediación de la Virgen. Si usted llega con eso a su casa,
seguramente va a tener problemas. Lo mismo sucedía en esta época. Imagínense usted al judío que abraza el evangelio y entiende que estos sacrificios ya no son necesarios. Llega a la casa a donde su padre, que es judío ortodoxo, y le dice: mire, padre, lo que pasa es que ya no es necesario que esperes al final del camino cuando van al templo y salga el sacerdote con unas campanitas. ¿Recuerdan ustedes las campanitas? Que si suenan las campanitas, el sacerdote está vivo. Si las campanitas no suenan, el sacerdote ya no está ahí, ya murió. Pero la escritura nos menciona es que el señuelo, la idea era que cuando la campanita sonaba, el sacerdote estaba oficiando, haciendo todo. Y el Señor estaba viendo como acepto ese sacrificio. Si el sacerdote salía del templo, el pueblo festejaba y estaba feliz. Ese día le llaman el día de Yom Kippur. Yom Kippur hace referencia a que una vez al año el sumo sacerdote entraba, hacía el sacrificio, salía y la gente estaba feliz porque tenían un año más de perdón, pero de sus pecados han sido cubiertos, no quitados, cubiertos. Pero eso para ellos era bastante bueno, porque entonces ellos ya podían pasar un año sabiendo que Dios había cubierto sus pecados. Y ahora usted llegar con eso a la casa a decir que es que ya no se necesita eso, que ya no es necesario sumos sacerdotes, que eso es mejor que quiten todo eso, que eso es mejor que cuando vayan hasta allá al templo, ya ni siquiera se pongan a entrar a llevar ningún tipo de ofrenda de animales, porque ya no es necesario, porque Cristo vino y murió en la cruz. ¿Cómo van a recibir a esta persona en la casa cuando lleguen con esta historia? Va a ser complejo. Se va a encontrar con oposición en su hogar. Así como muchos de nosotros seguramente la encontramos cuando llegamos, abrazamos el Evangelio y llegamos a nuestros hogares a contarle a nuestros padres o a nuestros hermanos o a nuestros hijos: mira, encontré el Evangelio, encontré que es así el camino. Solo hay un solo camino y es a través de Jesús. No necesitas intermediación a través de la Virgen, es solamente a través de Jesús. La Escritura enseña que solamente ha existido un solo intermediador entre Cristo, es Cristo y nadie más. Este tipo de cosas genera choque, así como generaba choque o mucho más en esta época donde eran practicantes ortodoxos de la ley judía, generaba bastantes dificultades. Así, dándoles este contexto, hermanos, les pido que por favor miremos Hebreos 7, 11 y 12 y noten ustedes qué es lo que ellos llegaban a decir a sus casas, qué era lo que el pastor de la iglesia del siglo I les enseñaba a sus feligreses. Ellos entendían, abrazaban el evangelio y qué era lo que ellos iban y decían en sus casas. Hebreos 7, versículos 11 y 12. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Paremos ahí. Noten ustedes el cuestionamiento y la lógica que sigue el texto. Hagan de cuenta que ustedes en aquella época, un judío que acaba de abrazar el evangelio, y entonces a usted le hace mucho sentido que cómo es posible que la Biblia, las escrituras, en ese tiempo tenían ellos entonces la ley, los profetas, los salmos, los libros históricos. Con eso que ellos tenían, entonces ellos decían: pero ¿cómo es posible que en los salmos se esté hablando a través del rey David de que íbamos a tener otro sacerdote según el orden de Melquisedec? No es posible tener otro sacerdote en orden de Melquisedec. ¿Por qué si ya los tenemos a través de la orden de Aarón, por los levíticos? ¿Cómo es posible que el texto bíblico me esté apuntando a que existe otro tipo de sacerdocio distinto a ese? Ellos no conocían sino uno, el levítico. Pero cuando usted llega con esa lógica a su casa a decirle: padre, ¿recuerdas en los salmos, al padre que es judío, a los salmos que nos está haciendo mención a través del rey David de que va a haber en el futuro un Mesías según el orden de Melquisedec, un sacerdote según el orden de Melquisedec? Cuando el autor de Hebreos menciona esto, a cualquier judío le recuerda de inmediato la época de Génesis,
¿Recuerdan ustedes en Génesis cuando Abraham estaba en una guerra y en la guerra lo que hacía Abraham es que le dio diezmos a Melquisedec, que él era rey y sacerdote de Salem? En aquella época, ustedes saben, hermanos, de que un rey no puede ser sacerdote. No puede ser sacerdote. O es rey o es sacerdote. Y un sacerdote no puede ser rey. Cuando alguna vez un rey quiso ser sacerdote, ¿recuerdan ustedes lo que sucedió? Que llegó la lepra y lo invadió completamente. Eso no se puede hacer. Ese tipo de sacrificios, de que el rey entonces ya no necesito el sacerdote, ahora voy a ser sacerdote. Eso no se puede hacer. Y la escritura lo menciona claramente con el castigo. Pero este Melquisedec es diferente. La escritura menciona en Génesis de que era rey de Salem y también sacerdote. Hacía las dos funciones. Era reconocido, porque si no fuese así, Abraham no le estaría dando los diezmos. Así es como Abraham entonces reconoce a Melquisedec como rey y sacerdote. Así entonces esta historia, el padre judío, cuando llegan con esta lógica, piensa, oiga, sí, los salmos están mencionando un sacerdote del orden de Melquisedec. ¿Cómo es posible un rey y sacerdote al tiempo que exista en el futuro del orden de Melquisedec? Pues ahí está la puerta abierta. Y el joven judío dice, este es Jesús. Justamente de él están hablando allá en los textos. Cuando usted llega a la casa y menciona el Evangelio, y usted llega con textos de la misma Biblia católica, y usted menciona, miren, el texto, leamos lo que dice la Biblia, porque si ustedes preguntan a cualquier persona, ¿usted cree que la escritura es la palabra de Dios? Va a decir, sí, la escritura es la palabra de Dios. Ah, bueno, en la escritura nos está mencionando entonces que no hay intercesor distinto de Jesús. Y van al texto, lo leen, la lógica dice que es así, pero no se necesita solamente eso. Se necesita de la intervención del Espíritu Santo en la persona para que pueda creer esta palabra, porque por más cierta que sea, no se ha de creer si el Espíritu Santo no obra con fe y arrepentimiento. Así las cosas, entonces sigo leyendo para ustedes. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque, noten ustedes acá lo que dice el autor de Hebreos, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Más adelante iremos a ver, cuando lleguemos a Hebreos 7, aquí hace referencia al texto con cambio de ley. No está haciendo referencia en ningún momento a la ley moral. Ella no cambia. Ella es eterna. Es la misma. Esa ley no está haciendo referencia. Noten ustedes que estamos hablando de Aarón y de las cosas que hacía Aarón, de la ley ceremonial. No estamos hablando en ningún momento de la ley moral. La ley moral no cambia. Ella es siempre y va a existir siempre. En la ley moral se expresa el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es santo. Por eso, cuando la ley moral nos dice a nosotros, a los seres humanos, que somos la imagen y semejanza de Dios, se les dicen, no mientan. ¿Pero por qué les está diciendo así? No mientan. Porque si usted miente, usted está diciendo que Dios también miente. Y eso es una mentira, eso es una blasfemia. Así que, cuando usted, siendo usted y yo, que somos imagen y semejanza de Dios, decimos, mira, aquí el texto dice no mentir, y yo miento, estoy diciendo que yo como imagen y semejanza de Dios, estoy diciendo que Dios miente. Por eso el castigo es severo. Por eso es que preguntamos entonces, ¿cómo es que una persona mentirosa, solamente por ser mentirosa, va al infierno a pagar una eternidad en el infierno? Porque toda su vida estuvo diciendo que Dios es un mentiroso. Esa es la gravedad. Y si son 10 mandamientos, usted póngase a pensar cómo los 10 mandamientos expresan entonces el carácter de Dios. Por eso el tema es tan delicado en este punto, y para ellos era delicado que les dijeran, los sacerdotes ya no lo necesitamos.
¿Por qué? Porque la escritura estaba apuntando a otro sacerdote distinto. Ahora vamos, por favor, al versículo 18. Del mismo Hebreos 7, vamos al versículo 18. Hebreos 7, pero vamos al versículo 18. Queda pues, hagan de cuenta ustedes que está el pastor de la iglesia del siglo primero predicándoles a los judíos que están en esa iglesia. Dice el pastor en ese momento: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Decir esto, hermanos, genera cierto conflicto. Imaginen ustedes decir eso en sus casas si ustedes fueran judíos en el siglo primero. Decirlo de esa manera, pues el pastor de la iglesia del siglo primero lo podía hacer porque podía hacer abiertamente decirlo para que ellos, con el tacto necesario, fueran a sus casas y también evangelizaran a sus padres, sus amigos, sus hermanos, y el evangelio siguiera creciendo. Así, hermanos, entonces, este es el contexto religioso en el que ellos están. Difícil la situación, porque es presentar el evangelio a muchos judíos que abrazan el sistema sacrificial, que todavía no creen en Jesús, porque el templo aún está en pie, y ellos dicen, el templo aún está en pie, necesitamos sacerdotes, necesitamos todo esto, pero estos judíos dicen, por más que el templo esté en pie, no sirve para nada, porque el sacrificio es una sola vez y para siempre. Todo eso que ocurría en los sacrificios estaban apuntando a que algún día habría de haber un solo sacrificio. Recuerdan ustedes que una de las quejas era que cuando el sumo sacerdote moría, ¿qué tocaba esperar? Pues el reemplazo. ¿Quién podía ser el reemplazo? Únicamente los descendientes de Aarón. No podían ser nadie más. Entonces, muere el sacerdote, el sumo sacerdote, y entonces hay que colocar otro sumo sacerdote, pero inmediato, porque los sacrificios no pueden parar, no pueden cesar. Hay que seguirlo haciendo. Muere un sacerdote, se pone otro sacerdote. Muere uno y pone otro. Pero ¿qué significaba todo ese ciclo durante tantos años? Que algún día ese ciclo finalizaría con alguien que fuera según el orden de Melquisedec. Estaba apuntando a un Mesías que haría de sumo sacerdote, pero con una particularidad. Ese sumo sacerdote no iba a morir jamás, no moría nunca. Y ahora otra cosa, cuando ellos iban y presentaban el sacrificio y una y otra vez tenían que hacer sacrificios, todas las veces sacrificios, durante muchos años, ¿a qué estaba apuntando? Apuntaba a que algún día habría de haber un solo sacrificio y ya no más. Eso era lo que quería apuntar todo esto. Esa explicación así era difícil, compleja, puesto que ellos lo que veían era el templo en pie y los sacerdotes todavía operando y funcionando. Pero como les decía, por más lógico que se presenten las escrituras, si no está el Espíritu Santo ahí, no hay manera ni forma de poderlo creer y abrazar. Así, hermanos, hemos visto entonces hasta este momento. Hemos visto entonces el contexto histórico, hemos visto entonces la fecha en la que probablemente fue escrito y hemos visto entonces el contexto religioso. Ahora, hermanos, sigamos con una pregunta bien compleja, bien difícil. ¿Quién escribió la epístola? ¿Notan ustedes que en Hebreos no dice quién? ¿Sí ha visto ustedes que en Romanos sí saluda quién es el que escribe? Aunque no haya sido Pablo el que haya escrito, porque en el mismo Romanos dice quién escribió Romanos, pero era Pablo dictándole a alguien que la escribiera. Pero el tema es que estaba Pablo ahí hablando, y era Pablo quien saluda a las iglesias. Lo tenemos en los demás libros, pero en Hebreos no. Arranca Hebreos, que lo vamos a ver en el sermón, pero no dice quién es el que escribe. No menciona quién. Así, hermanos, han pasado durante tantos años muchas hipótesis de quién pudo haber escrito Hebreos. Martín Lutero, ¿recuerdan ustedes a Martín Lutero? Martín Lutero decía que, o él consideraba, por la forma en la que se escribía y la calidad y lo complejo que es la carta de Hebreos, porque noten ustedes que era compleja esa carta de Hebreos, es muy compleja. Él dice, tenía que ser una persona que sabe mucho. No puede ser el apóstol Pablo, pero tiene que ser alguien de unas calidades como el apóstol Pablo. Decía Lutero que esa persona
es Apolos. Eso es lo que él decía. Lo que decía Lutero era que era Apolos por el siguiente motivo. Les pido por favor que ubiquen en sus escrituras Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18, 24 al 26. Hechos, capítulo 18, del 24 al 26. Voy a leer para ustedes. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural, vean ustedes, natural ¿de dónde? De Alejandría. Ya les explico por qué es importante Alejandría. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí, hermanos, les comentaba yo respecto al tema de Alejandría, es que Alejandría en aquella época era el centro de los intelectuales. En aquella época, algo famoso que había en su momento era la Biblioteca de Alejandría. Ahí era donde se congregaban o estaban o crecían toda la gente intelectual. Por eso, esto era bastante atrayente, el hecho de pensar en que exista, en que sea Apolos, por lo que dicen las escrituras de que era muy elocuente, y también por donde era natural, de Alejandría. Y para ellos, en la época de Alejandría, pues si esa era la cuna de todos los que eran intelectuales, pues tuvo que haber sido Apolos. Pero hay un problema. El problema es que la historia calla durante todos esos años, no dice absolutamente nada al respecto. Clemente de Alejandría vivió en el año 200 después de Cristo. La pregunta es, Clemente de Alejandría era un creyente genuino de la época, muy influyente, un verdadero cristiano muy influyente en aquella época, en el año 200. La pregunta entonces es, estamos en el año 200 y está Lutero, ¿cuál estaría de los dos más cerca del autor de Hebreos? Clemente de Alejandría es el que está más cerca. Clemente de Alejandría no menciona absolutamente nada, nada, siendo él que estas cartas de Hebreos estaban rotando por todas las iglesias. Él lo hubiera sabido y él lo hubiera escrito. Él hubiera escrito que el apóstol Pablo escribió esa carta, pero él no mencionó absolutamente nada. Además de eso, pasaron todos esos siglos y la historia en silencio cayó, nunca dijo nada. Así que esto que dice Martín Lutero no pasa de ser una hipótesis, no algo certero y seguro de que sea así, porque la historia no dijo absolutamente nada. Clemente de Alejandría, estando más cerca, Clemente de Alejandría no mencionó nada en ninguno de sus escritos respecto a quién fue el autor de Hebreos, no lo menciona. Así entonces, nos queda entonces otro candidato. Ese otro candidato tendría que ser entonces el apóstol Pablo. Uno pensaría, entonces el apóstol Pablo fue el que escribió Hebreos. Vamos a mirar si fue así. Vamos a Hebreos 2, versículo 3. Hebreos 2, versículo 3. Hebreos 2, versículo 3. Y vamos a leer con detenimiento y por partes este versículo, que aquí vamos a encontrar algo. Hebreos 2, versículo 3. Dice el texto, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, la cual viene a ser ¿qué? La salvación de la que nos están hablando, la cual
habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Eso está escribiendo quién? El autor de Hebreos está escribiendo eso. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Veamos el texto despacio. Primero, nos está hablando que esa salvación que nos fue anunciada fue primeramente anunciada por el Señor. Eso está claro para todos. Vino el Señor y anunció la salvación. Está claro. Sigamos, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no hay dudas. Nos fue confirmada por los que oyeron. Cuando el Señor viene, predica el Evangelio, hay unos oyentes, que son los que hoy en día tenemos en las Escrituras, que fueron los testigos de los que oyeron. Por ejemplo, Marcos, aunque no estuvo ahí oyendo, sí fue influenciado por uno de los apóstoles. Lucas no estuvo ahí oyendo, pero sí fue influenciado por uno de los apóstoles. Estos libros son legítimos por la influencia que tuvieron de estas personas que sí estuvieron ahí y que sí escucharon, porque ellos fueron los que le contaron fielmente lo que había sucedido. Ellos lo que hicieron fue documentar lo que los que oyeron dijeron. Sigamos el texto. Primeramente por el Señor, eso está claro. Nos fue confirmada por los que oyeron. Miren el texto como dice acá. Nos fue confirmada. Nos fue confirmada. O sea que él no oyó. O sea que él no estuvo ahí. O sea que él no escuchó del Señor directamente el Evangelio. Les pido, hermanos, que vayan a sus escrituras y vamos a Gálatas 1:12. Uno podría pensar, es el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no estuvo ahí directamente. Él no lo vio cuando estuvo caminando entre nosotros. No estuvo el apóstol Pablo. Veamos entonces cómo fue que el apóstol Pablo recibió el Evangelio. Gálatas 1:12. Gálatas 1:12. Leo para ustedes. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice lo siguiente: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. En cambio el de Hebreos dice que sí, que él sí lo aprendió de otros que oyeron. El apóstol Pablo está diciendo que no, que él no. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El mismo Señor, por revelación directa al apóstol Pablo, le presentó entonces el Evangelio. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que ni lo aprendí de hombre alguno, mientras que el autor de Hebreos está diciendo que él sí lo aprendió por los que lo oyeron y se lo confirmaron a él. Entonces, nos hace pensar entonces que no es el apóstol Pablo. Así entonces, debemos seguir viendo qué más dice entonces la historia. Por allá para el año 225 existió una persona que se llamaba Orígenes. ¿Recuerdan ustedes a Orígenes? ¿Lo han oído en la historia? Orígenes. Orígenes en el año 225, siendo él que está más cerca de quien escribió en realidad el libro de Hebreos, Orígenes dice lo siguiente en uno de sus textos. Cuando a Orígenes se le preguntó, Orígenes, ¿quién fue el autor de Hebreos? Orígenes dice lo siguiente. Cuando se le preguntó quién era el escritor de Hebreos, el teólogo del tercer siglo, Orígenes, dijo: en cuanto a quién escribió la epístola, lo cierto es que solo Dios lo sabe. Y eso sucedió en el año 225 después de Cristo. Así que si los eruditos del amanecer del cristianismo no sabían quién pudo haber escrito Hebreos, pues nosotros menos. No hay cómo saberlo. Lo único que podemos decir nosotros es igual que lo que dijo Orígenes. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? Pues solo Dios lo sabe. Nadie más lo sabe. Así, hermanos, hasta este punto, ¿qué hemos visto? Hemos visto entonces el contexto histórico, hemos visto entonces también el contexto religioso, la fecha en la que fue escrito y quién pudo haber sido el que lo haya escrito. Por último, hermanos, veamos quiénes fueron los primeros lectores. En Hebreos 13
Versículo 24 dice lo siguiente: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Aquí hay una discusión respecto al tema de la traducción. Algunos entienden aquí en este punto, cuando dice el texto, los de Italia os saludan, es como si estuvieran diciendo que desde Italia están saludando a los demás. Pero la dificultad aquí es que, como se acepta el texto, es como si las personas que estuvieron viviendo allá en Italia, que hicieron familia allá en Italia, siendo ellos judíos y dejaron hermanos judíos allá, se fueron para otra parte, que no sabemos cuál. Estaba igual la persecución porque recuerden ustedes que el imperio no era solo Italia, el imperio cubría casi toda la Europa occidental y parte de la occidental. Significa entonces que era un imperio muy grande, en cualquier parte pudo haber sido escrito. Pero entonces, a lo que aluden los teólogos en este punto es que en donde sea que haya sido escrito, lo que están diciendo ellos es que mandan a través de esta carta que está destinada a los hermanos en Italia, allá en Roma. Por esa carta, los que están con el que está escribiendo, que no sabemos quién fue el que escribió, le está diciendo: oiga, los que están conmigo les mandan saludos a ustedes, a donde esta carta va a llegar, allá en Roma. Así es, hermanos, entonces como es más aceptado hoy en día que los destinatarios son nuestros hermanos judíos creyentes, que son judíos en el sentido de que venían de una tradición judía, se convierten al evangelio, ellos tienen completamente entendido cómo es que funciona todo el sistema religioso judío, porque ellos mismos son judíos o eran después de que conocieron el evangelio, y a ellos que vivieron en Italia, que dejaron familia, a ellos se les destina una carta. Y por eso el texto dice que les manden saludos a nuestros hermanos allá. Es como si estuviéramos diciendo, si nosotros nos vamos de Colombia a Estados Unidos, a nuestros hermanos que están allá en Colombia, manden saludos. Así es entonces como los destinatarios son hermanos creyentes que son judíos, conocen perfectamente bien todo el sistema sacrificial y abrazaron el evangelio y tienen un problema o varios problemas. Primero, persecución. Los están persiguiendo. Ya habíamos visto el contexto histórico. Y segundo, otro problema, estaban los judaizantes, explicando en aquella época que es necesario continuar con todo el sistema sacrificial si se quiere ser salvo. Si no, no hay formas, no hay maneras. Tenían esos dos problemas. Así es, hermanos, como si ellos llegaban a sus casas con este evangelio, entonces seguramente podrían ser rechazados, seguramente podrían ser hasta denunciados para que el mismo imperio los coja y también hagan de ellos como corresponda, o los ponen en la cárcel o los prenden para que le iluminen el camino a Nerón. Así, en ese momento era complejo y complicado el tema para nuestros hermanos judíos. Así, hermanos, hemos finalizado entonces nuestra escuela, hemos visto toda la introducción y en la tarde, ahorita en unos minutos, iremos a ver en el sermón entonces nuestro primer capítulo del libro de Hebreos. Cerremos, hermanos, con una oración.